Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida, siendo puntual con los que ya estamos aquí. Son las 6:30 de la tarde, entonces vamos a dar inicio, perdón, a nuestra sesión en el día de hoy. Hoy también nos va a estar acompañando Santiago, él se conecta ahorita en unos minutos. Como la vez pasada habíamos quedado, no nos alcanzaba el tiempo y bueno, Fray Santiago también estaba en una gestión, entonces no nos podía acompañar. Con todo el tema del acuerdo de Escazú, yo les decía que es supremamente importante que cada vez nosotros vayamos entendiendo de qué se trata, lo que pasa a nuestro alrededor. Pasan muchísimas cosas en nuestro país, se están sucediendo muchísimas cosas. Eh, este es un proceso que ya venía hace 3 años, creo que sí, Santiago, no sé, ahorita tú nos confirmas, pero que nos cuentes un poco de qué se trata ese acuerdo de Escazú y como el proceso que se ha tenido a través de la historia en nuestro país y por qué es importante o por qué tantas personas se han alegrado, ¿cierto? Y seguramente también hay muchos contradictorios, ¿sí? Seguramente que también habrá gente contradictoria frente a esta firma, pero los dejo con Fray Santiago para que nos aborde el tema y nos cuente. Bienvenido, Fray Santiago, gracias. Muchas gracias, profe. Un saludo de paz y bien para todos los que estamos en esta reunión. Y bueno, pues uniéndome al comentario de la hermana de la clase pasada, que también nos habló un poquito sobre Escazú, es importante entender que el acuerdo de Escazú eh, se pensó, se fue aprobado pues en una ciudad que se llama Escazú. Escazú es una ciudad de Costa Rica y este acuerdo empezó 2 años atrás de esa aprobación. La aprobación fue en el año 2018, es decir, que en el año 2016 los representantes de los países de América Latina y el Caribe empezaron a dialogar sobre la importancia de tener un acuerdo para el continente y el Caribe que hablara, o que más bien que hablara, sino que más bien aterrizara un principio de la Declaración de Río. Esto es una cadena tras cadena. Entonces, la Declaración de Río que se dio la Declaración de Río fue una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y un principio específicamente, el número 10, decía o nos invitaba a que todos los gobiernos tuviéramos una preocupación sobre la importancia de la ciudadanía en cuestiones ambientales, que cada ciudadanía, que cada persona, independientemente de su conocimiento, de su rol en la sociedad, tuviera el acceso a la información, que tuviera la posibilidad de participar en las decisiones y a su vez que tuviera la justicia en cuestiones ambientales. Es decir, para que pues no nos enredemos, el acuerdo de Escazú se puede resumir prácticamente en 4 palabras. Primera palabra clave, acceso. Segunda, información. Tercera, participación. Y cuarta, justicia. Acceso. Sabemos muy bien que nuestro ambiente, nuestro medio ambiente actualmente está con una calidad pésima. La calidad del agua no es la misma de hace 20 años, la calidad del aire nos está enfermando constantemente, la extracción de petróleo, de carbón, de gas también nos está afectando. De hecho, Colombia ya no tiene reserva de petróleo, se le acabó el petróleo. A veces cuando escuchamos a la ministra de Minas y Energía y la gente se burla, esa burla es más desde la ignorancia, porque Colombia no tiene petróleo, se le acabó el petróleo, tiene como para 5 años más y punto, se acabó su reserva de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Pues toda esta información medioambiental es necesario que sea pública y transparente para que, conociendo perfectamente cómo estamos de recursos, perdón, de bienes naturales, pues podamos pasar a tomar decisiones. Y es por eso tan importante la participación de todos como ciudadanía y no solamente unos pocos que defienden unos intereses personales. Es decir, que si en nuestra ciudad, que si en nuestros campos, que si en nuestra vereda van a venir a desarrollar un proyecto de turismo, de extracción minera,
Pues que todos tengamos esa información necesaria para poder tomar una decisión justa. Y ahí viene pues esa última palabra que es la justicia. Justicia en cuestiones ambientales, pero también justicia en cuanto a nosotros a veces nos impiden el acceso al agua potable. Por ejemplo, cuando hablamos de agua potable, es una situación muy difícil porque de todo el planeta Tierra, que pues realmente dicen los expertos que está mal llamado, que no se debería llamar planeta Tierra, sino planeta agua, el 98% es agua salada. Solamente el 2% es agua dulce, pero eso no quiere decir que todo el agua dulce nosotros tenemos ese acceso. Solamente el 0,03% del agua dulce de todo el planeta es el agua que necesitamos los seres vivos para vivir. Pero esa pregunta, pues en una escala así súper inmensa que es todo el agua en el planeta, vamos así y nos vamos a dar cuenta que necesitamos una mínima parte de agua dulce, pero es potable y nos vamos a dar cuenta que no es potable. Entonces, cuando digamos no tenemos el acceso al agua potable, que debería ser eh, un derecho internacional, que todas las poblaciones, que todas las personas tengamos acceso al agua, y cuando nuestra población, nuestros pueblos no tengan agua potable, pues haya un mecanismo de defensa para exigir que no se nos prive este beneficio, este principio, esta... Eh, se me fue la palabra, derecho. Entonces, son 4 palabras: acceso, información, participación y justicia. 4 palabras claves. Realmente es muy beneficioso para la sociedad civil. Para el sector de empresas no es beneficioso porque le implica ser transparente en cuanto a los datos. Y ahí viene pues lo que pues ahorita el profesor decía, que hay muchas personas que van en contra de este tratado, pero examinen muy bien quiénes son las personas que van en contra y se darán cuenta que tienen empresas extractivistas o ganadería o etcétera, que son precisamente los que están dañando el medio ambiente. Entonces, este acuerdo exige a estas empresas, a estas personas, que sean transparentes con la información, para que todos como ciudad tengamos la posibilidad de participar en las decisiones y cuando se nos violen los derechos, pues tener esos recursos de defensa y a su vez también defender a los líderes ambientales, que bien sabemos que en Colombia somos el número 1 donde más líderes ambientales mueren. Para que se haga factible este acuerdo, digamos que se necesitan 3 fases. La primera fase es la firma del acuerdo. Colombia firmó el acuerdo, ya les digo, el 11 de diciembre del año 2019. El presidente Duque firmó, es la primera parte del acuerdo. Pero no es suficiente. Luego tenía que tener un debate en el Senado, que sucedió hace unos meses, y después, como última instancia, el debate en el Congreso, que fue el que sucedió esta semana, la semana pasada, no recuerdo muy bien, esta semana, en estos días, donde todos los debates afirmaron y le dieron sí al acuerdo de Escazú, es decir, que Colombia va a ratificar el acuerdo de Escazú. Este acuerdo de Escazú inició, o bueno, se aprobó, digámoslo así, se ratificó, o no, empezó, digamos, a ver, ¿cómo les digo? Entró en vigencia el 22 de abril del año 2021. Es decir, el acuerdo inició el año 2018, pero hasta el 2021 entró en vigencia, porque pues se necesitaban que 11 países por lo menos firmaran el acuerdo. Para el año pasado entraron esos 11 países y ya empezó a entrar en vigor. Colombia se suma a este acuerdo que es pensado para los 33 países de nuestra región. Entonces, pues por eso es que es de gran importancia que nosotros como Colombia podamos entrar en este magnífico acuerdo, puesto que garantiza la transparencia de los recursos, de los bienes ambientales y a su vez que todos tengamos la participación de tomar nuestras decisiones para el bien común y no solamente para unos pocos. Esa era la reflexión que les tenía, como el granito de arena de pues por qué es tan importante este acuerdo.
No sé si hay preguntas. Muy bien, momento para, si hay alguna pregunta, sería importante, aprovechamos que Santiago está aquí, que es una persona que hace parte de un grupo grande también en nuestro país, pero también desde la comunidad franciscana, que está pendiente de todo el cuidado de la casa común. Recuerden que es un tema fundamental para los franciscanos, entonces Ana Belén tiene preguntas. Dale, Ana Belén. Antes de que Ana Belén me haga la pregunta, extrañaba las preguntas de Ana Belén. En el Dale, Ana año Belén. 2018 la tuve como estudiante en Bucaramanga. Ok, Ana Belén, dale. Son preguntas mortales. Ana Belén. Ya, ya, ya. Bueno, Listo. buenas noches, qué alegría ver a Fray Santiago. Realmente siempre vivo enamorada de la creación. Me encanta la palabra creación. Y he leído bastante también en lo de al acuerdo de Escazú. Mm, siempre hay dos caras de la moneda. Sí, la moneda siempre tiene dos caras. Y además yo digo otra cosita, si tomamos la moneda por los orillitos también hay algo más que mirar. Dentro de lo que decía el Fray Santiago, sí, excelente, pero yo quiero dejar unas cosas que me inquietan, algunas inquietudes que salen. Tenemos que mirar de pronto con todo ese boom del cuidar el medio ambiente, vienen algunas ideologías que las estamos viviendo. En el medio ambiente podemos considerar toda la creación, toda la creación. Claro que el acuerdo de Escazú habla exactamente del agua, de todo eso. Uno ve cómo los jóvenes salen a protestar por el agua, son los que menos cuidan el agua. Lo puedo confirmar. Uno ve, por ejemplo, cómo se ataca y se aprueban leyes aprobando el aborto y, por ejemplo, que alguien se preocupe por eso ha sido escasa. Inclusive yo hace unos años hablé con el vicario de mi arquidiócesis porque no se veía que se movieran a luchar por eso, que venía ya, se veía venir cómo se iban a aprobar estas leyes para destruir, matar, así, digámoslo en plata blanca, digámoslo como es con las palabras, matar al no nacido. Pero, pero la defensa del agua siempre ha estado. Yo soy una de que hace 10, 12 años salí a protestar. Pero mire que nosotros, ahorita el Congreso aprueba leyes para poder acabar con el niño en el vientre y claro, y dejamos como de lado la vida del ser humano y aprobamos leyes para castigar fuertemente si alguien le toca a un perro, si alguien toca a un gato. Eso es un escándalo. Hay gente que ha sufrido golpes. O sea, tenemos que estar al tanto de lo que pasa en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestra Colombia. Yo siempre estoy en defensa de la creación, pero pido por favor que la iglesia empiece a mirar si en medio de ese boom, porque quienes están promoviendo eso tienen muchísima plata. Ellos no vienen así como nosotros con unas palabritas, no, ellos vienen con mucha plata para poder empezar a trabajar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y claro, defendamos el agua. Y les pregunto una cosa, ¿cómo hizo el pueblo de Israel? Entiendo que en Israel tiene muy poca agua. ¿Cómo ha hecho el pueblo de Israel? Les dejo mi inquietud, no sé, perdónenme, pero ese es mi pensar. Sí, es cierto, lastimosamente, cuando hablamos de ambientalismo tenemos dos polos, un polo que va dentro de la ética antihumana y otro polo que Ajá. es la ética humanista. La ética antihumana precisamente son estas agendas progresistas que pues defienden la casa común, pues, la ecología y todo eso, pero van en contra precisamente de la vida del ser humano porque para ellos el peor criminal, lo peor que le está pasando a la tierra es el ser humano. Por el otro lado, el otro polo que es donde está la iglesia y desde donde yo hablo es precisamente la ética humana, donde el acuerdo de Escazú no es que defienda el agua, es defender
a las poblaciones que no tienen el acceso al agua. Sí, es como ese giro, ¿no? Es defender que a ti, Ana Belén, por vender Santurbán, te va a impedir llegar un agua clara y limpia y potable a tu casa en Bucaramanga y a toda la región. Sí, claro. Entonces es eso, es defender que todos los seres humanos tengamos los mínimos básicos para garantizar la vida. Entonces, esta reflexión hay que llevarla a nuestras escuelas, a nuestras parroquias, que defender la casa común es defender la vida de todas las especies y obviamente la vida del ser humano desde el vientre a la tumba. Adriana. Adriana, bienvenida. Buenas noches, Bray. Yo quiero compartirle algo y sé que la iglesia lo puede hacer. Este fin de semana en Tuluá, en la parroquia Franciscanos, tuvimos el curso de Pablo para capacitarnos para misionar en la última semana de octubre con la ayuda de Dios y la Virgen. Siento que la iglesia, y usted tan joven, bendito sea mi Señor, que le ha puesto ese corazón para sentir el dolor de lo que destruimos, en la evangelización es mucho lo que nuestra iglesia puede hacer. En este momento el párroco Freddy Escudero va a hacer algo para que la evangelización, además de ir a compartir la palabra y a invitar a los procesos de nuestra formación como iglesia católica, también vamos a evangelizar en el cuidar el planeta. Porque el agua que yo tal vez tenga no tan de buena calidad, Padre amoroso, Fray, hay gente que no tiene ni una gota, aunque sea que le llegara esa que no está tan buena, pero la conciencia, Fray, que yo creo que la iglesia sí podemos hacer mucho, muchísimo, es en los procesos de evangelización, en ese cuidar nuestra agua para que le llegue a otro que la necesita, y usted que está tan joven, que el Señor le bendiga y le permita ir a instancias de evangelización también, seguramente, donde se pueda hacer eso, porque más que la ley escrita es el corazón del hombre. Eso quería compartirle, Padre, porque para eso nos vamos a hacer la próxima semana con la ayuda de Dios en la evangelización aquí en Tuluá, en la parroquia. Vamos a hablar de la parte de ese cuidado de nuestra casa. Qué bueno, Adriana, Gracias. qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. Y por ahí le cuento que me están invitando a Tuluá, el personero del colegio de San Francisco me está invitando. Bienvenido. Que cuando voy, que cuando les hablo de cuidar la creación. Bienvenido, ojalá, Padre, que le buscaríamos no solamente el colegio franciscanos, Padre amoroso, no, haríamos algo similar a lo que va a ocurrir el lunes con el encuentro diocesano, donde nos reunamos todas las parroquias y escuchemos que es un Dios que dio un San Francisco, bendito sea, para que nos toquemos hoy el corazón. Y usted tan joven, mi joven, seguramente nos va a transmitir, Fray, con la luz del Espíritu Santo eso. Ojalá sea pronto su venida, oraré para eso, gracias. Bueno. Bueno. Creo que no hay más preguntas. Entonces le doy la palabra a Miguel. Pero veo que está como hablando. Listo, ¿hay más preguntas? Ok, ¿hay más preguntas? En el chat no sé si hay preguntas para Santiago. Ok, ya estamos listos. Muy bien, seguramente que tendremos que seguir profundizando en todo el acuerdo. Entonces, quien tenga material, ojalá nos comparta, quien tenga de alguna forma videos, todo lo que podamos compartir en nuestro grupo de estudio, porque pues finalmente la idea es que profundicemos, como les decía, pues que tengamos muy claro este tema. Resulta que no solamente estamos estudiando pensamiento social de la iglesia, sino que vamos leyendo la realidad, y eso creo que es muy importante, y este ejercicio está resultando súper antes de iniciar nuestros temas. Doy paso a Santiago Vidal, que nos acompaña aquí desde Cali. Entonces, bienvenido Santiago, y continuamos con un tema también importantísimo, que es el tema de la eclesiología. No podemos arrancarnos un diplomado sin tener unas bases, también una base especialmente la eclesiología. Le doy la bienvenida a Santiago, le doy el paso a Santiago, ya puedes presentar también, estás habilitado para hacerlo. Y recuerden, vayan tomando sus preguntas, vayan tomando notas en la herramienta que nos compartía Santiago Roldán en las primeras clases, ese instrumento de cómo tomar notas. Tomen sus notas
para que al final haya unas muy buenas preguntas y se establezca un diálogo tan interesante como el que tuvimos la vez pasada con Santiago. Bienvenido, Santiago, hermano. Miguel, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos. Me alegra estar nuevamente por aquí. Seguramente ya oraron. Hagamos ese pedacito de esa oración tan breve, la oración de Francisco ante el Cristo de San Damián, y con ella pues abramos este espacio de fraterno compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. María Inmaculada, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy la clase tiene su acento en las 4 dimensiones de la misión de la Iglesia. Estamos hablando de querigma. Ahorita vamos a precisar y acentuar un poquitico más. Estamos hablando de querigma, estamos hablando de liturgia, estamos hablando de diaconía y estamos hablando de martiria. Ahorita vamos a explicar un poquitico esas 4 palabras de origen griego, obviamente castellanizadas, injertas en nuestro vocablo y fácilmente pues comprensibles. La idea precisamente es que lo sean, y aplicables en la muy identificable misión de la Iglesia, ¿no? Entonces, ahorita vamos como a entrar en materia. El día de hoy, a pesar de que tengo las diapositivas, estoy tratando de ingresar desde el computador. Estoy ahora desde el celular. No sé qué le pasa con mi computador. He intentado actualizar cosas y todo, pero a veces funciona y a veces no. No obstante, creo que por aquí es asertiva la comunicación y podemos desarrollarla. Muy bien. Listo. Para empezar, la misión de la Iglesia se remonta por allá al último capítulo de San Mateo. Vayan a todos los pueblos y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿A qué fue enviada la Iglesia? A esto, a hacer discípulos. Y que a estos discípulos, ¿qué es un discípulo? Es quien sigue a un maestro. Después de engendrar en la fe a estos discípulos, hacer que enamorados de Cristo nazcan a la vida nueva. Este es el don del bautismo, ¿no? Vamos a hablar de unos momentos que tiene precisamente la experiencia del encuentro con el Señor, la experiencia de la vida de fe. Vemos que primero hay un encuentro y consecuencia de ese encuentro hay una conversión en todo aquel que tiene la experiencia de Cristo. Entonces, no tengo en este momento acceso al computador, se me ha dificultado, pero me iré valiendo pues como de lo que tengo aquí. Voy a ser muy gráfico, ¿no? Para que usted pueda tomar sus apuntes. Haga de cuenta que soy un profesor que en este momento carece de tablero, pero que le va a ir explicando a usted para que tome sus apuntes. Entonces, apunte esas 4 dimensiones de la Iglesia, ¿no? Usted puede poner en el centro la Iglesia, la misión de la Iglesia, ¿no? Y puede encontrar que tiene esas 4 aristas, esas 4 dimensiones. Voy a hablar de cada una. Comienzo hablando de la del querigma, pero usted vaya poniendo. En la primera esquinita, querigma, ¿no? Para que tome sus apuntes. Querigma, ahorita digo qué es, querigma. En la otra esquina, usted va a poner liturgia. Querigma, liturgia. Misión de la Iglesia en el centro, querigma en una esquina, liturgia en otra esquina. Luego va a abordar las puntas de abajo. Usted me va a poner en una esquinita diaconía, y en la otra punta va a ponerme martiria. Ese martiria, la primera ahí me la va a poner en Y. No me ha sido posible transmitir desde aquí, desde el computador, estoy desde el celular, repito. Muy bien. Entonces vamos a hablar del querigma. ¿Qué era el querigma? Había un heraldo en la antigüedad que debía llevar mensajes, comunicar noticias, dar un buen anuncio.
Y ese heraldo se llamaba el Querix. El Querix. Querix era aquel que llevaba un mensaje del rey para la población. Acuérdense de una canción franciscana muy linda, seguramente todos ustedes la han escuchado alguna vez. Soy heraldo del rey de un señor inmortal y conmigo canta el amor. Es una idea similar. Y Francisco se identificó muchas veces como heraldo, como quien lleva noticias, ¿no? Muy bien. Entonces, esa idea posterior ya de la Edad Media, del caballero que va delante de su rey, de su señor, pues puede tener, digamos, una figura primigenia, original, en el Querix, el que ya hablamos no de la Edad Media, sino de la Antigüedad, iba delante, enviado por un rey, llevando una buena noticia de paz, una noticia de algo que era preciso comunicarlo al pueblo, ¿no? Entonces, querigma viene de esa expresión querix. Si el querix es el mensajero, el querigma es el mensaje, el contenido del mensaje que porta el mensajero. Entonces tenemos ahí. ¿Cuál es ese anuncio? ¿Cuál es ese querigma que la iglesia proclama? No es el catecismo de la Iglesia Católica, no es el Código de Derecho Canónico, no es no son las constituciones o la regla de los hermanos menores. No, el anuncio, el querigma es Jesucristo muerto y resucitado. Ese es el anuncio del querigma, ¿no? En eso se condensa la fe, en decir que tenemos fe. ¿Y qué es la fe? Es una adhesión a la persona de Cristo, una adhesión plena, consciente, voluntaria, absoluta, que se va generando en el discipulado, en el ir siguiendo al maestro. Y esa adhesión, que es la fe, es en Cristo que por nosotros murió y resucitó. Entonces, ¿cuál es el querigma? ¿Cuál es el anuncio que nosotros, los querix del rey, vamos anunciando, vamos pregonando, doquiera vamos? Es Cristo muerto y resucitado. Quiero detenerme en la palabra griega evangelio. La palabra ángel viene de ahí. Angelos en griego es una expresión que determina mensaje, mensajero, al punto de que se hacen como indeterminables, inseparables, ¿no? El evangelio es Jesucristo mismo predicando. Es una realidad única en la cual el mensaje y el mensajero no son dos cosas diferentes, dos realidades distintas. Es el mensaje y el mensajero en unidad. Entonces, el querigma es el anuncio de la buena noticia. El querigma es la presentación de la persona de Jesucristo, la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios y hombre verdadero. No es como un Hércules que es medio Dios y medio hombre. No, es enteramente Dios, enteramente hombre. La encarnación hace posible la muerte y la resurrección. Si Dios no se hace hombre, no muere. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decimos entonces que Dios murió? Recordemos que la persona de Cristo es persona divina con naturaleza humana y con naturaleza divina. Es una persona, dos naturalezas. No podemos decir que Cristo como hombre vivió esto y que esto le fue ajeno a su esencia, a su condición divina. No. Lo que comparte la humanidad, lo comparte la divinidad en la unidad de la persona. Luego hablaré un poquitico de teología, de lo que se llama la unión hipostática, ¿no? Que quiere decir que es inseparable la naturaleza de Cristo. Es una persona con doble naturaleza. Entonces, la persona de Cristo es indivisible, inseparable, ¿no? Es la identidad, la persona adorable de Jesucristo. Dios que se hace hombre, que se encarna, que se implica en la historia. Al asumir la carne humana, y cuando hablamos de carne, estamos hablando de la condición humana con los afectos, con el sentir, con todo aquello que es auténticamente humano. Asume Cristo esta realidad
para redención del hombre, para rescatar al hombre. Decía un sacerdote capuchino, que en paz descanse, desde 2017, fue maestro mío, el padre Francisco Luis García Salazar. Cristo se hizo, Dios en Cristo, Dios se hizo hombre en el hombre. Vamos a desmenuzar. Hombre en el hombre, con el hombre. Una solidaridad de Dios con la humanidad. Por el hombre destinatario de esa salvación. Para el hombre hombre como causa de esa salvación. Y también el hombre como destinatario. Dios se hace hombre en nosotros, con nosotros, por nosotros y para nosotros. Para salvarnos a nosotros desde nuestra misma realidad, ¿no? Nos salva desde nosotros mismos. Va a decir uno de los prefacios que restauró la condición, que restauró al hombre perdido desde su misma condición. Esto lo digo para que dimensionemos el anuncio. Entonces, el querigma es el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, que para ello tuvo que hacerse hombre, la encarnación, nacer de María la Virgen, tuvo que pasar por el mundo haciendo el bien, predicar, hacer presente el reino, con palabras y con hechos. Esos son los signos. Recuerden lo que les decía el martes pasado sobre la palabra signo en el Evangelio de San Juan. Juan no habla de milagros, Juan habla de signos, signos que hacen, que manifiestan a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo pasa por el mundo trayendo el reino de Dios, manifestándolo con signos, en una predicación confirmada precisamente por las obras que hace en favor de la humanidad, y tiene que llegar al punto máximo de su vida, también el punto más crítico, más álgido de su existencia humana, que es la pasión. La pasión, la muerte, ir a lo profundo del hombre. Cuando decimos en el credo que descendió a los infiernos, estamos hablando de que fue a lo más bajo, no solamente se encarna y comparte la vida mortal del hombre, sino que va inclusive a esa trascendencia de la muerte óntica. La palabra óntico se entiende en filosofía como lo relacionado con el ser. Cristo rescata al hombre perdido de su misma condición, que padece la muerte óntica, la muerte del ser, la manera de percibirse totalmente perdido. Cristo rescata al hombre, Cristo levanta al hombre. Esta es la dimensión del querigma. Esto es lo que con palabras más o menos precisas en cada contexto la iglesia pretende comunicar. Que Dios se hizo hombre. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre que existía, ese Dios que es la palabra que existía desde siempre, se encarna, comienza a vivir humanamente entre los hombres, ¿no? Y por los hombres va a padecer, va a morir, va a resucitar. Antes de la resurrección va a lo profundo de los infiernos a rescatar al hombre que inclusive yacía en las tinieblas de la muerte al verse imposibilitado para ingresar al paraíso. Va a abrir las puertas del paraíso para el hombre, sube con el hombre, asciende con el hombre. Eso es lo que llamamos la Pascua ascendente. Da el paso con el hombre da el paso con Cristo y entra a participar para siempre de la gloria. ¿Qué es la gloria? Es la vida de Dios. Quiero poner un ejemplo antes de detenerme en esta primera dimensión del querigma, del anuncio. Acuérdense cuando el hombre llegó a la luna. El hecho de que un hombre haya pisado la luna es una noticia suficientemente grande y nos hace sentir orgullosos de pensar que el hombre ha llegado a la luz. Cuando dimensionamos el misterio de la ascensión, más allá de comprenderlo como una simple subida física, que lo fue, pero es la trascendencia, es mucho más que lo físico, es mucho más de entender que lo vieron subir y se ocultó de su vista. No, es mucho más que esto. ¿Sucedió? Sí. La ascensión de Cristo sucedió. Es un misterio que implica la carne con la que padeció, con la que luego resucitó, la carne que vive ese proceso de la glorificación, y que en ese relato y que en esa cosmovisión más bien de la exaltación,
nos quiere hablar de que Cristo entra para siempre en la vida, que Cristo entra para siempre en la vida de Dios. Para que me entiendan, si el primer hombre que fue a la luna y puso la bandera del país que sea, pongo ese ejemplo, y ya el hombre estuvo en la luna, puede decirse que el hombre ha ido más allá del mundo y entrado a alguna dimensión distinta del cosmos, pero de alguna manera todavía en el ámbito de lo material. Cristo, el Señor, ha llevado al hombre a la vida de Dios, al punto de que en el misterio de Dios ya hay para siempre un hombre. La segunda persona de la Trinidad, sin perder su condición divina, asume la condición humana en la encarnación, redime la condición humana y ya redimida la lleva a la gloria eterna. Hay un hombre en la Trinidad, es Jesús, que desde siempre existía como verbo, verbo que se encarna, palabra eterna del Padre pronunciada una vez para siempre en el tiempo. Y entonces ya en Cristo estamos todos. Estamos representados, o más bien estamos presentes todos, más bien en el misterio de Dios. Este es el anuncio más grande y este es el anuncio que verdaderamente convence. Si usted en la catequesis de primera comunión busca los recursos para que el niño logre hacerse imágenes, como de alguna manera he tratado yo de compartirle a usted, y le va comunicando este mensaje, será muy bella la dimensión de la iglesia en su, la percepción de la iglesia en su dimensión querigmática. Ese es el misterio. Ya entrando el hombre en la gloria, el hombre Cristo en la gloria y el hombre, usted y yo, en Cristo para siempre, a la gloria eterna de la vida divina, se da la plenitud de los tiempos. Y viene ahora el envío del Espíritu Santo, la manifestación, digamos, ya histórica de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El querigma pasa por allí, por el hecho de saber que el hombre ha sido creado por amor y para amar. La primera lectura de hoy nos hablaba de cómo en Cristo reside toda plenitud, de la cual se nos ha dado parte, se nos ha hecho partícipes de la gloria divina. Entonces, quiero que tengamos eso muy claro, eso muy preciso, ¿no? Ese es el querigma, anunciar que Cristo muere y resucita para salvar. Si nos anuncian que efectivamente por ese misterio de Dios encarnado podemos llamar a Dios Padre, si se nos enseña con claridad y con imágenes y con pedagogía, créanme que el ser humano se percibe diferente. El ser humano se percibe hijo de Dios. El ser humano se percibe que lo que acontece en el libro, en la historia sagrada, acontece en su propia vida, ¿no? Acontece en su propia realidad. Ese anuncio querigmático tiene dimensiones históricas que no ponen a reñir al Cristo histórico y al Cristo de la fe. Es erróneo dividir. No, el Cristo histórico es el Cristo de la fe. Lo que pasa es que el acento que pone la teología para comprenderlo en diferentes momentos o desde diferentes lentes, pone, digamos, sus énfasis en algunos aspectos. Pero Cristo es uno solo. La indivisible persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Dios y hombre verdadero, que por amor, un amor que nace del seno de la Trinidad, viene, se hace hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Inmaculada y siempre Virgen María. Lo dije ahora, pasa por el mundo haciendo el bien, acepta la consecuencia de su anuncio, y es cuando hablamos de cómo da gloria al Padre con su pasión y cómo encajamos la perspectiva de que al asumir la condición humana, asume el sufrimiento, asume inclusive en esa pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo más recóndito del ser del hombre, lo inconsciente, lo que subyace allá en los misterios, en las cavernas de la mente humana, que llega a considerarse muchas veces abandonada de Dios cuando el atroz sufrimiento toca a sus puertas. Es esta dimensión del querigma que anunciamos.
El problema nuestro es cuando llegamos con fórmulas, cuando llegamos con conceptos, cuando llegamos con un catecismo al estilo de las ecuaciones y presentamos a la Trinidad como una ecuación a resolver y no como un misterio profundísimo para vivir. Entonces, este es el anuncio de Cristo, muerto y resucitado. Cristo, hay una materia en la Universidad de San Buenaventura que se llama Cristo referencia para el hombre. Tiene todo que ver con nosotros, la encarnación. No es un hecho ajeno a la historia, no es un hecho ajeno a nosotros. Hasta allí la dimensión del querigma en la iglesia, un anuncio querigmático, ya sabemos de qué habla, el primer anuncio. ¿Cómo evangelizar? Llevando ese primer anuncio. No evangelizamos llevando algo que hace parte de otra realidad de nuestra iglesia, el Código de Derecho Canónico, totalmente válido para que haya una estructura orgánica, pero no es el contenido del querigma. El catecismo es una reflexión del depósito de la fe, ¿no? Y es la unidad de criterios, es el magisterio, sí, está allí. Es mucho más amplio el magisterio, pero si vemos una obra exponente clarísima del magisterio, el catecismo de la iglesia. Sin embargo, no llegamos anunciando el catecismo. A los niños los vacunamos contra la fe cuando les decimos numeral 2548, vamos a ver qué dice ahí. Yo me acuerdo cuando estaba en la primera comunión, muy linda la catequista, su manera de ser, pero yo vine a entender qué era la luz de la razón solamente cuando entré al seminario, no me acordaba de más, ¿no? La luz de la razón, entonces decía una de las definiciones, que es la luz de la razón, y quizá faltó aterrizar eso, ¿no? Un poquitico más. Nuestros anuncios, nuestras catequesis han de ser querigmáticas. Las homilías, no me voy a meter en el campo porque no soy ministro ordenado, y saben mucho más de esto los ministros. Quizá puedo sí hablar de la predicación, no de la homilía, pero válganme pensar que una homilía como ejercicio predicativo debería ser profundamente querigmática, profundamente aportadora de soluciones para las condiciones más profundas de la perdición humana, ¿no? Un anuncio que sea tan fuerte para dar a entender que Cristo puede salvar al hombre sumido en las drogas, sumido en la pornografía, sumido en la infidelidad, que esto obedece al ser muerto. El hombre necesita saberse y sentirse vivo, y esa vida solamente se la da el anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque ha compartido su condición humana. Pero cuando las homilías, cuando las predicaciones no transmiten, no contagian esperanza, al contrario, se centran en agendas políticas o se centran en inclusive discursos fanáticos, pierden la visión de lo que ha de ser, comunicar, enseñar. Un día alguna comunidad religiosa en su promoción vocacional decía, un auténtico religioso X, no voy a decir qué comunidad fue, pero tranquilos que no fueron los franciscanos, ustedes no fueron, pero decía, es el que presenta atractivo, o el que hace atractivo a Jesucristo. No tenemos que hacerlo atractivo. Anunciarlo no quiere decir que vamos a hablar de Cristo como un hippie. No quiere decir esto. Tampoco como un inquisidor, tampoco. No es ni lo uno ni lo otro, es Jesucristo. El que con solo presentarle atrae a todos hacia sí. Y es curioso porque Cristo va a decir que atrajo a los hombres en la hora de su mayor humillación. Cuando sea levantado en alto, está hablando de la cruz, atraeré a todos hacia mí. Ese Cristo que no necesita venderse como producto de marketing, ¿no? Y entonces hablamos de un Cristo sin cruz, o hablamos de un Cristo que no exige, o hablamos de un Cristo que no pide discipulado, no. Cristo, el Señor, por sí mismo, atrae, enamora, es el amor. ¿Qué debemos hacer? Presentar a Jesús. Quiero valerme de una imagen. Un hombre, pues su esposa murió. Y entonces el hombre tiene dinero, tuvo la señora 2 hijos, los hijos murieron, los hijos no le alcanzaron a conocer porque pues la mamá murió en el parto. Y este hombre manda a pintar un cuadro muy lindo de su mamá, de la mamá de los niños, y lo pone en la sala.
Entonces, ese cuadro, pintura al óleo, el hombre es un hombre de dinero, tiene como mandar a hacer un retrato muy fiel, hace que los niños crezcan amando a esa mamá, sin haberla conocido, crecen amándola, ¿no? Se preguntarán cómo fue la voz de mi mamá, a qué olería mi mamá, se imaginan esto, pero la imagen la tienen allí, ¿no? Tienen la imagen de la mamá y así crecieron queriéndola. Un buen día están los niños solos, los niños ya tienen 7, 8 años y han aprendido a hacer cosas en el colegio, con témperas, con crayones, en fin. Y uno de ellos dice, mamá se vería muy linda con unos aretes. Y va el niño y toma unas témperas y le pintó unos aretes, ¿no? Mamá se vería muy linda con sus labios rojos, porque la profesora es bella con sus labios rojos. Y va con las témperas y le pone los labios rojos al cuadro de la señora. Y así va a modificarla de tal manera que cuando llega el papá, cuando llega y va a ver el papá qué pasó con el cuadro, ve ese desastre, ¿y qué va a hacer? Va a regañar a los niños que de buena fe, de hecho le dicen, papá, mira cómo dejamos de linda a mamá. No, ese papá que es bueno, que tiene todos los recursos, que ama también profundamente a sus hijos, lo que va a hacer es pagarle a un buen restaurador que retire todo esto que ellos de muy buena fe le pusieron. ¿Ya me entendieron de qué estoy hablando? Le hemos puesto a Jesucristo mucha pintura de buena fe, y se nos han quedado rezagos de la historia. Entendemos el reino de Dios al ejemplo de los emperadores que arrasan, que dominan, y ese no era el reino de Dios. Jesucristo entonces es presentarlo tal cual es. Y la manera más precisa de presentarlo es en el Evangelio. Francisco de Asís era un hombre profundamente enamorado del Evangelio. Era el Evangelio sin glosa, sin letra chiquita, sin rúbrica. Era el Evangelio, ¿no? Su vida fue Evangelio viviente. Y el estilo y la regla de vida de los hermanos menores la pensó y es el Santo Evangelio. Entonces, presentar a Cristo, estudiar el Evangelio, conocer el Evangelio, que las homilías tengan ese sabor a Evangelio, que las predicaciones partan del Evangelio, no de lo que dijo María Valtorta, no de lo que dijo Luisa Picarreta, no de lo que Padre Gobi, no de lo que dijo fulanito, fulanita. Ojo que no quiero decir que no son experiencias válidas. Estas personas pueden tener una experiencia de Dios, pueden haber tenido revelaciones, y si sus revelaciones particulares lo que quieren hacer es confirmar la experiencia de la gran revelación dada en la tradición, en la escritura, pues hombre, son bienvenidas, mas no para resolver curiosidades. A veces lee uno a María Valtorta, no estoy descalificándola a ella, la he leído, pero vuelvo y digo, mi fe ha querido edificarse más bien sobre el Evangelio, sobre la reflexión de la iglesia, y le ha dado un valor de apreciar y considerar estas otras expresiones. Pero no se trata de ver si Jesús tenía las chanclas cafés o si o si andaba descalzo, o si el vestido era ocre o era azul clarito. Esa clase de cosas no atañen al evangelio, no son evangelización. Pulularon durante el tiempo de la pandemia mensajes en contra de la comunión en la mano, en contra de muchas cosas, amparados en revelaciones. Mensaje de Jesús a la señora tal a las 3 de la mañana en tal parte. Ese no es el anuncio. Nosotros tenemos que barrer un poquitico esto para dar lugar al señorío de Jesucristo, el Jesús del Evangelio, el Jesús del Evangelio. Por allí vamos descubriendo algunas enfermedades de nuestra evangelización y vamos también puliendo en qué debemos centrarnos, en lo esencial, en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos el tema del querigma. De ahí quiero pasar al tema de liturgia. Liturgia viene del leitos ergon, dos vocablos griegos, vienen a hablar de una acción del pueblo, una acción pública, ¿no? Eso traduce liturgia. Podemos decir que la acción del pueblo de Dios es el sacerdocio, que a la vez es don
que le ha dado el Señor y que lo ejerce. Sacerdocio común para nosotros, los que tenemos bautismo y que todos los fieles, sacerdote y nosotros lo tienen, sacerdocio común. Cuando digo sacerdote me refiero a presbíteros, ministros ordenados, y el sacerdocio ministerial, que ya es la unción propia de los ministros ordenados. Participan del sacerdocio ministerial obispos, presbíteros y diáconos. Participan del sacerdocio común todos los bautizados. Hace parte de esa triple dimensión que nos confiere el bautismo, que son las tres notas de Cristo. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta, Cristo es rey. Allí tenemos, ¿no? Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. El sacerdocio eterno de Cristo que se manifiesta en los laicos, en ese sacerdocio, en laicos y ministros, sacerdocio común, pero que alimenta a la iglesia sacramentalmente, presidiendo la asamblea y todo aquello que podemos decir del sacerdocio ministerial en lo propio, en el sacerdocio ministerial de obispos, presbíteros y diáconos. La liturgia es un icono de la iglesia. La liturgia nos habla de qué es la iglesia, de la misión de la iglesia. El martes lo decía, asamblea congregada, pueblo de Dios, presidido por sus ministros, pueblo que es un rebaño pastoreado por Cristo en ellos, ¿no? En una acción misteriosa del Espíritu que la congrega y que la hace vivir. Entonces, la liturgia. A veces ponemos a reñir la liturgia con las otras dimensiones. Entonces decimos que una liturgia mediocre, pero que no falten los mercados para los pobres. La experiencia me ha demostrado que en las parroquias donde hay muy buenos mercados para los pobres, es donde hay una muy buena liturgia, déjenme decirles, de calidad, de unos ministerios, de un ministerio de la palabra, ministerio extraordinario de la comunión, donde hay participación de los fieles. ¿Por qué? Porque los fieles encuentran en el cáliz a aquel que van a encontrar en la puerta de la iglesia. Va a decir San Juan Crisóstomo, si no encuentras a Cristo en el mendigo de la puerta del templo, tú tampoco lo encontrarás en el cáliz. Una liturgia, no se olviden de esto y apunten lo que en algún lugar lo escuché. No hay mejor catequesis que una liturgia bien celebrada. Lo repito, pónganlo en letra roja con mayúsculas. No hay mejor catequesis que una liturgia bien celebrada. Entonces, cuando alguien se da cuenta de lo que cantamos, de lo que celebramos, de que estamos tan convencidos que Cristo está en la Eucaristía, que no la celebramos de cualquier manera, que hay decoro en las acciones, que hay piedad, que hay devoción, que hay un convencimiento, que hay fe. Voy a dar un ejemplo sin meterme al rancho de nadie, no es mi interés, ni soy el liturgo por excelencia. Soy alguien que ha visto gente que hace las cosas bien y que ha querido aprender algo de allí. Tenemos el convencimiento de que Cristo está allí en la Eucaristía. Nos pulimos, nos esmeramos, pretendemos preparar porque es la casa de los hermanos. Cuando usted que es sacristán, que es proclamado, que tiene un servicio en la liturgia, sepa que usted está haciendo como el que preparó la última cena, como el que prestó el segundo piso de su casa para que allá afuera, en el aposento alto, el cenáculo, la reunión de la última cena, y se siguieron reuniendo. Era un buen anfitrión. Usted es anfitrión en su parroquia, y el hecho de quitar el polvo de una silla hace un sentido hermosísimo de servicio a los hermanos. Usted está quitando el polvo de la silla porque Cristo va a llegar en ese hermano que ha de sentarse a celebrar la fe y allí ha de ser evangelizado el hermano. Por lo que ve, por el decoro, por el respeto. No confundir esto con el boato o con el lujo o con algo que sencillamente no tiene que ver con la esencia de la celebración. Cada comunidad discierne de qué manera pretende comunicar el señorío de Jesucristo, la divinidad del Señor, también su humanidad, la persona de Cristo. Eso queda en manos de la iglesia y en manos también de la cultura. Lo que puede ser noble para nosotros aquí quizá no lo sea en cuanto a materiales en África, pero en África hay otras cosas de nobleza, por ejemplo, para los vasos sagrados. Es saber entender esto. No
volver la liturgia eurocentrista, pero tampoco volverla, perdónenme la expresión, como latinoamericocentrista, perdón la expresión. No, la liturgia es de Cristo, la liturgia es de la iglesia, no obedece ni a África, ni a Europa, ni a América. Entonces, ¿qué? ¿No hacemos las llamadas misas afro? Claro que sí, está mostrando cómo se celebra allá, cómo la encarnación acontece allá. Esa es una dimensión bellísima de la inculturación y enriquece nuestra fe, enriquece nuestra iglesia. Pero no pensar que esa misa es menos misa que la que se celebra en la Basílica de San Pedro con los candelabros de oro que la historia nos ha dejado allí, bellísimos, y con el incienso y los ornamentos. Es el mismo misterio expresado con lo que hay. Así como un Bernini se fajó una columnata para significar los brazos abiertos de la iglesia, asimismo el orfebre que hizo el cáliz de tu parroquia se fajó para comunicar algo. Es la dimensión de la iglesia, la dimensión de la liturgia que no podemos descuidar. Francisco de Asís era muy cuidadoso de la liturgia. Era un enamorado de la liturgia. Le habla a los sacerdotes, le escribe en sus documentos, y en los frailes acá me lo podrán corroborar en los documentos franciscanos, hagiográficos, que celebren con devoción, con esmero, con cuidado de los vasos sagrados, de los ornamentos sagrados. La liturgia no se nos puede caer en un culto externo y vacío. No es una obra de teatro, pero tampoco puede dejarse todo como que, bueno, hagan de cuenta que vela está prendida, ¿no? Hagan de cuenta que flores están frescas, ya llevan 3 semanas ahí. No, tiene el sentido de ofrenda, de sacrificio, de cuidado. Un sacerdote un día ponía el ejemplo de cómo uno no le lleva un ramo, por decir algo, para siempre. Y este es el ramo, ¿no? Te doy una flor y una flor plástica, pues, para que te dure siempre, uno a la novia. Sino que así ese ramo, esa flor muera, es el signo del detalle, del amor. Pulirnos de esa manera en la liturgia, ¿no? Desde la sencillez, desde lo poco, con lo auténtico. Que la lámpara del Santísimo arda verdaderamente, que las flores nos hablen de la vida, porque el que está en el sagrario es alguien que está vivo, ¿no? Pero que esto nos salga del corazón como una ofrenda que a la vez nos va volviendo más humanos. Una iglesia que protege mejor el cajón de las ofrendas, que el sagrario perdió hace mucho tiempo su dimensión eclesiástica y se convirtió en un banco, se convirtió en una caja de valores, una casa de valores, pero perdió la dimensión de iglesia, ¿no? Es interesante entender con qué cuidado, por ejemplo, nos percatamos, perdón la redundancia, de que no se pierda una moneda de la ofrenda, ¿no? Pero no es el mismo cuidado que tenemos con las especies de la Eucaristía, sin caer en el escrúpulo, sin caer tampoco en el fanatismo, pero es saber que Cristo está allí, en el pan consagrado, en el vino consagrado, y cuidar del detalle, cuidar de la limpieza de los vasos sagrados, cuidar de la limpieza de todo. Y miremos, ustedes y yo llegamos a la iglesia fascinados por la liturgia. Y cuando llegamos al templo queremos tener un momento místico, un momento que se valga de signos sensibles, lo que hablaba del sacramento el martes pasado, para comunicarnos una esencia, algo lindo, algo trascendental. No privemos a los hermanos de esta experiencia de fe. Qué bonito que así como nos reunimos para repartir los mercados en la pastoral social, que va a entrar ahorita en el tema de la diaconía cuando hablemos de esto, también nos reunamos para orar, para adorar al Santísimo. Tenemos en Colombia una prima de la Madre Laura Montoya, que también da María Jesús Upegui, que da también la línea de esa espiritualidad upeguiana, ¿no? Y esa espiritualidad tiene un lema de las siervas del Santísimo y de la caridad, de la hostia de Jesús a los pobres de Jesús. Teresa de Calcuta se despertaba a las 4 de la mañana y pasaban 3 horas de las monjitas arrodilladas en un butaquito chiquitico en contemplación, porque de allí salían a atender a los enfermos de la población donde estaban, de Calcuta, ¿no? Es en la Eucaristía donde tomamos fuerzas, es el cargador, nosotros nos enchufamos en Cristo y de ahí ya salimos cargados a poder servir a los demás. Por eso el orden.
querigma, lo anunciado, lo celebramos, diaconía, lo compartimos. Pasamos a diaconía, servicio, ¿no? Hoy quizá muchos preferimos el diaconado a la diaconía, ¿no? Y es un pecado, un riesgo de los ministros ordenados. Mucho diaconado, poca diaconía, mucha iglesia institucionalizada, mucho, pongo el ejemplo del carnet, ¿no? Así como vemos en la televisión que alguien presenta el carnet y prensa y sigue, entonces en la iglesia, diácono, presbítero, obispo, sigo, ¿no? O diáconos que también, o laicos que se van clericalizando también, ¿no? Tomando el vicio de esto, ¿no? Perdiendo la visión profunda del servicio, ¿no? Entonces, la diaconía es la dimensión del servicio. El icono de la diaconía es Jesucristo lavando los pies. Si yo, el maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso hace la iglesia, lava los pies del mundo. ¿La iglesia es servidora del mundo? Sí. ¿En qué momento se ha de arrodillar la iglesia? Para adorar a Jesús y para servir a los hermanos. Cristo lo vemos en la tarde-noche del Jueves Santo arrodillado en dos momentos. Arrodillado lavando los pies de sus discípulos, sirviendo. Y arrodillado en el huerto de Getsemaní, clamando al Padre. Esta es la dimensión de la iglesia, que se arrodilla ante el altar eucarístico, ante el sacramento del altar, y se arrodilla ante el sacramento del hermano que necesita ser levantado, purificado, lavado. Esa diaconía como una dimensión profunda de la iglesia, en donde el otro no es objeto de mi caridad, sino sujeto de la caridad de Cristo, que a través de mí se convierte en providencia para el otro. Esa es la dimensión de la diaconía, la dimensión de la diaconía. Bien, ahora vamos a hablar de esa última dimensión. Con esto termino y queda lugar para las preguntas y para los comentarios. Es la dimensión martiria, el martirio. Nosotros hemos interpretado mártir como el que sufre, y no es así. Mártir quiere decir el que es testigo. Ese testimonio implica el sufrimiento, implica el derramamiento de la sangre en muchas de las circunstancias. Lo implicó hace 20 siglos, lo sigue implicando. En Colombia no nos toca todavía esto, Dios nos libre de la persecución, si llegase a ocurrir. Estoy hablando sin tomar partido de nada, estoy hablando de situaciones como las vivió México en algún momento, como las vivió España, de represiones de gobiernos de un lado y del otro. No vamos a ser alarmistas aquí o hablar de que estábamos tremendamente bien y todo esto se dañó. No, no. Tampoco la cosa es así, pero tampoco la cosa es que nuestras expectativas de salvación recaen en el político de turno. No es así, no es así. Único Salvador Jesucristo, único Rey Jesucristo. Vivimos la expectativa, la esperanza del reino de Dios, de ser parte de ese reino. Y por eso mismo, tan alta nuestra esperanza de la salvación. Y damos testimonio de él. San Francisco de Borja, creo que fue él, trabajaba para una reina y quería mucho a la reina para la que trabajaba. Y le tocó ver la muerte de la reina. Y le tocó ver la descomposición de la reina, que llevaba ya mucho tiempo en los procesos fúnebres, de ceremonias, de homenajes. Y cuando la vio a la reina tan linda, que le generaba tanto afecto, y la vio en esas condiciones, un día dijo: no voy a servir a un rey que pueda morir. Su servicio fue para un rey inmortal. Daba testimonio de un rey inmortal. Nuestro testimonio como sacramentum, lo que hablábamos el martes, como confirmación de saber que somos de la legión de Cristo, pero no entendamos esto como el grupo de los legionarios de Cristo, que es una espiritualidad también en la iglesia. Cuando hablo de heraldos del evangelio, legionarios de Cristo, no estoy hablando de pertenecer a un gueto en la iglesia, estoy hablando de algo que hace parte de nuestra condición. Somos el pueblo que camina, somos la iglesia militante, somos de Cristo. Entonces, dar testimonio de él, no de ideologías, ni siquiera al interior de la iglesia. No tomar partidismos y no perder de vista que es dar testimonio de Cristo. Los franciscanos hablan de Francisco de Asís porque fue un imitador
un seguidor muy cercano a Jesucristo, pero no anteponen la figura de Francisco a la de Cristo. Todo lo contrario, porque Francisco de Asís siguió a Jesús tan de cerca, de llevar la pasión en sus manos, pies y costado, de sobrecogerse por el anonadamiento de Cristo en la encarnación, en su nacimiento en Belén y todo esto, son anunciadores de la persona adorable de Jesucristo. El evangelio es comunicar a Cristo, buena nueva de salvación, buena nueva de Dios, buena nueva de restauración, que hace posible que seamos hermanos. Va a decir esta canción de Kiko Argüello basada en la Escritura. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos amamos es porque resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino donde se vive de amor. Por allí va la cosa, en ser de Cristo, pertenecer a Él, vivir de Él, vivir por Él, vivir y morir de amor por Cristo, el Señor de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, momento de los comentarios, las inquietudes. Vamos a ver, yo aquí no puedo... Voy a ver un momentico el chat. Adriana Córdoba. Perfecto, perfecto. Adriana Córdoba, Nidia Cecilia. ¿Quién más? Levanten sus manos con eso de una vez. Vamos dando paso. Muy bien, Adriana, por favor, escuchamos. Buenas noches. Tengo dos situaciones, una inquietud, y es correcto porque este fin de semana en la evangelización que hicimos, alguien me dijo esta expresión y pues quiero preguntarle en el conocimiento que sé que tiene, ¿es correcto decir que somos hostia viva? Y la otra claridad que por favor te pido es, estoy tomando apuntes, pero en diaconía como que Padre amoroso, no me quedó como tan claro, te lo agradezco. Perfecto. Bueno, la expresión hostia viva es bíblica. Hostia quiere decir lo que se inmola, lo que se ofrece. Y va a decir San Pablo, ofreced a Dios vuestros cuerpos como hostia viva, como víctima viva y santa agradable a Dios. Entonces, ese sentido de ser Eucaristía, ese sentido también que va a decir Pablo también, ¿no? En su teología pascual, ser como panes ácimos sin la levadura del hombre viejo, sino con la novedad de Dios. Entonces, sí, el misterio de la Eucaristía, Dios que nos va transformando, la experiencia como nos transfigura, nos da la conversión, nos hace hostias vivas, ofrendas vivas. Una madre es una hostia viva cuando se desvela por su hijo, porque es pan que se parte y se comparte y se reparte y es amor para todos, amor multiplicado, ¿no? Entonces, en esa parte es completamente válido. Y con respecto a lo de la diaconía, servicio, diaconía quiere decir en griego servicio. Cristo es el modelo de servidor, recordemos, y esto no lo dije ahora, pero lo voy a precisar, cuando hablamos de los cánticos del siervo de Yahvé, Cristo se presenta como siervo, ¿no? Es verdad que es el Hijo, es verdad que es Dios, pero también se presenta como siervo. Es el siervo, es el que sirve, ¿no? Por eso el sentido del lavatorio de los pies hace lo que hace el esclavo, lo que hace el siervo, hincarse, arrodillarse a lavar los pies del hombre. La iglesia está llamada a lavar los pies de la humanidad, a ser servidora de la humanidad, sin que la humanidad sea su dueña. Cristo es el dueño de la iglesia, si a eso vamos, el dueño del aviso, para decirlo de alguna manera, pero quiero decir que Cristo vive en la iglesia. Lo que estoy tratando de entender es que es servidora de los demás, así como Cristo pasó por el mundo haciendo el bien, liberando a los oprimidos del mal, consolando a los tristes. El ejercicio de la caridad, en cualquiera de sus manifestaciones, es el ejercer la diaconía. Una señora que sienta con un enfermo está ejerciendo la diaconía. Alguien que va a ver un preso, ¿cómo ejercer la diaconía? Las obras de misericordia, que las hacemos no porque somos muy buenecitos nosotros, sino porque es Cristo en nosotros, salvando en el mundo de hoy, con ecos de ese único sacrificio salvador, por medio de la caridad de los hermanos. Cristo presente en el que sirve y en el que es servido. Está tan presente Cristo en el habitante de la calle al que le damos un pan, como está tan presente Cristo en el que le está dando el pan al habitante de la calle.
porque es caridad que se da y que recibe, es caridad de ida y vuelta, es caridad. Entonces, la diaconía es el servicio porque Dios es amor, porque Cristo es el modelo de esa diaconía, porque Cristo se hizo siervo de todos los hombres, siendo a la vez y sobre todo siervo del Padre Dios. Creo que ahí está lo que podemos ver. Que Dios me le pague. Dios te bendiga. Nidia. Buenas noches, paz y bien. Gracias a quienes antecedieron en la palabra a Santiago por sus comentarios sobre el tema de Escazú y a su merced por la presentación que acaba de hacer. A mí hay algo que me llama mucho la atención frente a lo que nos explica esta noche y un poco lo retomo. La Arquidiócesis de Bogotá viene haciendo una escuela de animación de evangelizadores que se llama TAG y se hace en torno a unas inquietudes que habían como evangelizar en Bogotá, en una ciudad tan diversa, donde pues no estamos hablando pues de una ciudad particular, sino también un distrito capital con unas dinámicas muy particulares. Entonces hay algo que me ha llamado mucho la atención, que yo le agregaría un poco respetuosamente y con mucho cariño a lo que su merced nos acaba de exponer, y es el tema del encuentro. Porque muchas veces nosotros vemos la misión de la iglesia dentro de las formas que son muy valiosas y que son, como lo dicen muchas personas en el chat, le dan sentido como a nuestra experiencia de Cristo, ¿no? La liturgia también nos evangeliza, ¿no? Nos permite también reconocernos como cristianos católicos, todo lo que hablamos en la sacramentalidad la sesión pasada. Pero hay algo importante, y es que a veces nos quedamos como en lo que dice el magisterio y no lo apropiamos en el sentido evangélico. Y me parece muy bonito el carisma franciscano, es que Francisco fue de brazos abiertos. Francisco, de hecho, en su época fue revolucionario porque, digamos, no revolucionario en términos, bueno, políticos, no, pero en términos de cómo vivió su experiencia de fe, cómo vivió el evangelio. Entonces, Francisco fue capaz de hablar con un sultán en su época, estamos contraponiéndose a la guerra de las cruzadas. Francisco estuvo en capacidad también de vivir el dolor como una alegría, como algo que lo acercaba a Cristo. Entonces yo hablo del encuentro, ¿en qué sentido? Hablo del encuentro en el sentido de que a veces nosotros nos quedamos en unas pastorales de la conservación. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros estamos acostumbrados que si somos ministros extraordinarios de la comunión o proclamadores, yo soy de la OFS, también de la familia, y entonces como que yo me dedico a hacer el oficio, pero no soy abierta al hermano o a la hermana, a sus procesos, a sus aprendizajes, y no tejo puentes para evangelizar desde mi rol en la iglesia. Y entonces un poco la invitación también desde la Fratelli Tutti es esa, ¿no? Cómo nos pensamos como una iglesia con una abierta, dinámica, acogedora, ¿no? Que acoge, ¿sí? No que de pronto en sus formas, si no es de esta manera, entonces no es, ¿sí? Porque a veces entendemos la liturgia así, o entendemos la evangelización así, o entendemos la diaconía al servicio así, prácticamente también. Lo último de la parte del mártire, que bueno, la parte que nos explicaba. Yo creo que hay que agregarle una dimensión muy importante en estos tiempos, y es el encuentro, porque los franciscanos y Jesús fue de brazos abiertos y acogió con, digamos, por supuesto fue radical con muchas cosas, ¿no? Pero también, pues también era desde el amor, desde donde él partía para evangelizar y para servir y para todo lo demás. Entonces, yo creo que para dinamizarnos como iglesia necesitamos tener un poco más de apertura y de acogida. Eso. Diría yo que la dimensión, el encuentro, más que ser una quinta dimensión, es una realidad transversal a esas 4 dimensiones, ¿no? El querigma es un primer encuentro, necesito encontrarme con el hermano para compartirle.
La liturgia es el encuentro de Dios con su pueblo y del pueblo entre sí en torno al altar. La diaconía es el encuentro entre quien sirve y quien es servido, ¿no? Y la martiria, el testimonio, es precisamente el encuentro con el mundo, donde esta es mi fe, esto es lo que profeso, esto es lo que creo, de esto estoy plenamente convencido, ¿no? Y el mundo a veces responde y golpea y corta la cabeza y nos tira las llamas, lo que sea. Pero, y es la acción máxima, plena, cumbre del martirio, ¿no? Entonces, la cosa va por allí. Esa, lo que decía yo, esa dimensión de experiencia de Cristo en términos de encuentro que ocasiona una conversión. Y el resultado de la conversión es una vida nueva. Y es un ejercicio permanente, ¿no? Muy bien. Sofía, contanos, Sofía. Sofía. Sí, muy buenas noches. Pues escuchando Te escuchamos, Sofía. cómo es la iglesia, o sea, cómo vivir ese evangelio. Yo diría vivir el evangelio es sentirlo, vivirlo personal y con nuestros hermanos desde las 4 dimensiones expuestas en esta temática que ustedes están. ¿Por qué motivo? Si yo me encierro, porque el evangelio no lo podemos vivir prácticamente encerrado, debemos de salir hacia nuestros hermanos. Allí estamos viviendo lo que es el evangelio, reviviendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Asís, que fue el que más se asemejó de los hombres a nuestro Señor Jesucristo, porque él siguió a nuestro Señor Jesucristo, siguió sus huellas, y vemos que él fue uno de los que se asemejó más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir ese evangelio así con nuestros hermanos, porque si nosotros nos encerramos, participación, entonces no estamos atrayendo lo que es el evangelio. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, salir es un evangelio amplio y llegar a todas partes. Ese es el aporte que... Sí, gracias por tu aporte. Diría yo algo que de momento no sé si lo dijo tal cual San Francisco de Asís o si es una de tantas frases que le atribuyen. Yo creo que sí lo dijo. Es quizá tú eres el único evangelio que tu hermano leerá en su vida, ¿no? Hay algo que sí cuentan, pues, las florecillas de San Francisco. Insisto, no hace parte de la documentación geográfica seria, pero hay algo muy bonito que dicen ahí, ¿no? Que salió Francisco y vamos a predicar. Y salieron los hermanos y anduvieron ese día por la plaza, dieron la vuelta por la ciudad, saludaron a todo mundo, lo que sea, y llegaron y bueno, ¿y qué? No, pues, ¿qué vamos a predicar? Pues ya predicamos, ¿no? Entonces, es eso, ser evangelio. Esa canción es linda, ustedes todos la saben, evangelio viviente. Ser evangelio viviente. Eso es lo único que nos hace creíbles. ¿Qué nos hace creíbles hoy? La misericordia, hoy y siempre. La gente no es boba, la gente sabe que no somos perfectos. No necesitamos decírselo tampoco, porque es que hay gente que vuelve la evangelización un monólogo de sus propias desgracias, ¿no? Entonces, en vez de anunciar a Jesucristo, dicen yo soy así, yo soy asá, yo tengo mi problema de temperamento, yo trato mal a la gente. No nos interesa, convertite, pero no nos interesa en este momento que nos hables de vos, háblanos de Jesucristo. Y más bien háblanos de qué hizo Jesucristo en tu vida, ¿no? Hasta donde interesa, porque también a veces somos perfectos para hablar de nosotros mismos. Y la evangelización se nos vuelve la tarima, me monto en Jesús para hablar de mí, ¿no? Hay mucha gente a la que le pasa eso, me puede parar a mí, nos puede parar a todos. No, el señorío de Jesucristo en todo es lo que debemos manifestar. Muy bien, ¿hay más preguntas, aportes, reflexiones? Preguntas. Muy bien, Auri.
Muchas gracias. Yo quiero compartir con Fray Nelson una experiencia parroquial, y es que nosotros, bueno, por lo menos yo hago parte a raíz de un curso que se desarrolló con Fray Andrés Miguel Casalet de misioneros de la parroquia. Y este próximo lunes tendremos una jornada de evangelización a nivel arquidiocesano. Entonces yo veo que según, o es lo que entendí, pues, de acuerdo a lo que el fray nos comparte, yo entiendo que el querigma, que es el anuncio como tal, la liturgia, la diaconía y el martirio son 4 formas de evangelizar diferentes. Uno, pues, anunciando, que sería como lo que vamos a hacer el lunes, pero también se evangeliza con la liturgia a la hora de tener las celebraciones bien preparadas, bien organizadas, en donde haya el silencio, donde predomine de pronto como ese fervor, la oración. La diaconía, que es de pronto las pastorales que desarrollamos en la parroquia, de la entrega de mercados, pero también de otro tipo de pronto de apostolado, visita a los presos, a las personas que están encarceladas, visita a los enfermos, bueno, las diferentes apostolados. Y el martirio o el ser testigo, que es lo que ahorita anunciaba o explicaba sobre ser evangelio viviente. El hecho de anunciar a Jesucristo con nuestra propia vida, no solo con palabras, sino con nuestra propia vida, que es lo que entiendo ser testigos. Es como que la síntesis de lo que yo hago a raíz de lo que usted acaba de explicar. No sé si estoy equivocada o qué. Muchas gracias. No, completamente cierto, completamente cierto. Hay alguien que habla en un libro por ahí de los, no sé cuánto, creo que con 7, los 7 lenguajes del amor, algo así, o no sé cuántos. La evangelización tiene estos lenguajes. A veces es querigma en una predicación, a veces es el fervor de una comunidad de rodillas ante el Santísimo, y entonces alguien pasó en ese momento y pero que a toda esta gente arrodillada, algo tiene que haber allí, alguien tiene que estar importante allí, ¿no? A veces es servicio de que sin ser nosotros como el marketing de Dios, pero ¿quién no veía a Teresa de Calcuta dándole de comer a un niño y sentía que era el evangelio con pies, ¿no? Eso es bellísimo. Y el testimonio, dice Tertuliano, que es sangre de mártires, semilla de cristianos. Eso es bonito. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Entre más había mártires, entre más mataban gente, y entre más cruda se ponía la persecución, más había nuevos creyentes. La iglesia es madre. Eso es bonito. Son los 4 lenguajes, podemos entenderlo de esa manera, y quizá podemos encontrar otros más, pero este es un resumen sucinto, muy general, de la misión de la iglesia. Por eso dije las 4 dimensiones de la misión de la iglesia. Eso es muy bonito. Hola. Antonio, Luis Antonio. Hola, ¿me escuchan? Luis Antonio. No estamos escuchando, Luis Antonio. ¿Hay algún problema con el sonido? ¿Era ahí? Escuchamos muy bajito, Luis Antonio. Ya, ahí un poquito más. No lo entendemos. Escribe más bien en el chat, por favor, Luis Antonio. Gracias. No sé si hay otra pregunta, alguien más. Si no, Luis Antonio nos puede dejar en el chat la pregunta o su participación. ¿Alguien más tiene alguna otra intervención, alguna aclaración, algo que profundizar, algo que aclarar? ¿No? Nidia, por favor. Hay como otro elemento que me parece interesante conversar aquí entre todos, y es el tema de la transformación de la historia, ¿no? La evangelización y bueno, la misión de la iglesia
en la construcción del reino y en, digamos, en el anuncio de Cristo como centro, pues, de nuestra fe, también debería generar unas formas distintas, no solo en nuestra vida, en nuestra propia historia, que ya lo mencionaba Fray Santiago, pero también en los escenarios en los que estamos, ¿no? Entonces, un poco dentro de los ejes de la evangelización, entendiendo la parte del anuncio, ese es un eje bastante importante. Su merced lo llamaba conversión, pero también uno puede mirar la transformación en términos pues sociales, ¿no? Porque en últimas todas las acciones que hacemos como iglesia inciden en unos contextos, ¿no? Entonces, pues ya aquí varias personas han hablado de sus actividades de evangelización en sus parroquias, pero seguramente también, pues este curso que le apuesta Pastoral Social, también habría que también pensarnos en esa dimensión social que tiene la misión de la iglesia, ¿no? Ok, Nidia, yo creo que se desconectó, no sé qué le pasó a Santiago, pero parece que se desconectó, tenía problemas con la conexión. Ok, sí, parece que se desconectó. Nidia, sí, efectivamente, claro que sí. Hay dos cosas que yo les podría comentar rápidamente. Uno, pues invitados todos a hacer evangelios vivientes. Eso creo que es muy importante y eso fue lo que hizo Francisco. Dos, nosotros, Nidia, nosotros nos podemos quedar solamente en la escucha del evangelio y no dar el otro paso, ¿sí? Y de pronto muchos nos pasa en algún momento que escuchamos la palabra de Dios, pero si esa palabra de Dios no toca nuestras vidas, no nos transforma, no damos el siguiente paso y es servir a los demás, ¿sí? Vivir finalmente, Madre Teresa de Calcuta se dejó llenar de Dios. Francisco de Asís se vació, se vació para dejarse llenar de Dios, y cuando se llena de Dios es precisamente que empieza a pensar en los otros, ¿sí? Y entonces se encuentra con el leproso y da el beso al leproso, claro, trasladándonos a la Edad Media, ¿sí? Pues seguramente que nosotros también en este momento pues, estamos llamados a ello. Estamos escuchando el evangelio y queremos dar el siguiente paso. Yo en mi parroquia siempre le digo a la gente, ¿cuándo van a dar el siguiente paso? Que es ayudar a los demás, que es servir a los demás, ¿sí? Y empiece sirviendo a los que tiene al lado. A veces somos luz hacia afuera, oscuridad hacia adentro, ¿sí? Nuestra casa, los que están en la casa con nosotros, los que comparten nuestra familia, necesita de ese servicio, necesita de ese paso que es la respuesta a la escucha del evangelio. Hemos escuchado la palabra de Dios y es que escuchar significa transformar, ¿sí? Porque oír no significa nada. Oír son los ruidos, es todo lo que está alrededor, pero escuchar significa transformación. Entonces, llamados a ser evangelios vivientes, llamados a tocarnos, a dejarnos tocar por la palabra de Dios y demos el siguiente paso. El siguiente paso es vivir la caridad, es vivir el evangelio, es encarnar el evangelio en la realidad. O lo encarnamos en la realidad o entonces nos quedamos sencillamente en la escucha, ¿sí? Sí, tan lindo, tan divino, ay, lo que decía, hermoso, pero tenemos que dar el paso. Esa es como mi invitación también en esta noche. No sé qué pasó con Santiago, no se pudo conectar. Hermana Claudia, gracias, Nidia. Hermana Claudia, buenas noches, muy buenas bienvenida, noches. hermana. Muchas gracias. Yo lo que quería decir es que me gustó mucho, pues en estas 2 sesiones, escuchar a Santiago hablar con tanto amor a Dios, amor a la iglesia, a la liturgia, y a la vez como con esta visión tan equilibrada en cada aspecto que va tocando. Me llamó mucho la atención el tema de no centrarnos en cosas que no son, cuando hablaba, por ejemplo, de esto que se vivió mucho en la pandemia, pues que las personas se centraban mucho, que la comunión en la mano, que era una cosa horrible. Entonces, pues en ese tiempo yo pensaba como mucho en cuando los hechos de los apóstoles estaba la controversia respecto a la circuncisión, y entonces pues había como mucho movimiento pues a que se hicieran las cosas de determinada manera, y en el fondo cosas que no eran lo básico, que no eran lo esencial. Entonces también ahí la palabra nos da como una luz y una claridad a veces para responder a nuestros hermanos con muchas inquietudes, porque si realmente nos empezamos a centrar en lo que no es,
y se nos olvida como la centralidad del mensaje. Y muy lindo esto también pues de tomar el querigma como lo que debemos anunciar en los diferentes ámbitos pastorales. Muchísimas gracias, pues muy enriquecedor. Ok, hermana Claudia, muchas gracias. Muy bien. Yo por aquí Santiago, regresando que Santiago, haga el cierre. me perdí los últimos 5 Tranquilo. minutos No, pero muy porque el celular bueno. se me apagó. Muy bien el diálogo. El cierre, Santiago. No, pongámonos siempre en la mano de Dios sabiendo de que hay un texto antiguo muy bonito, del siglo XVIII, si no estoy mal, o más previo todavía. Dice, Cristo no tiene manos, tiene solo nuestras manos, no tiene pies, tiene solamente nuestros pies para cambiar el mundo, en fin. Sabernos iglesia es sabernos miembros del cuerpo de Cristo, y eso nos hace conscientes de nuestra responsabilidad en la transformación del ser humano. Qué bonito que podamos cada uno sentirnos parte de Cristo, sentir que estamos consolando, que estamos levantando, no solamente en nombre de Cristo, sino que Cristo nuestro obra en nosotros. Creo que el fin de la evangelización es llegar a ese punto al que solamente llegaremos después de muertos, pero que trabajamos a eso, y es, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es ser cristianos, lograr que Cristo viva en nosotros y transparentarlo en cada obra que, siendo transparentes, pues se nos sale. No se trata de hacer muchas cosas por la propia virtud, se trata de pedirle a Dios que nos haga transparentes, que el Cristo que llevamos dentro se muestra solito. Muy bien, Santiago, muchas gracias. A vos, Un hombre, Miguel. agradecimiento muy especial en nombre del Centro Fray Gabriel Gutiérrez. Yo creo que pensando en Gabriel, yo escuchándote, yo pensaba en Gabriel y él escuchó la palabra de Dios, pero la encarnó en la realidad. La encarnó en la realidad de nuestros habitantes de calle, las personas más necesitadas. Entonces es también la invitación a que no nos quedemos solamente en la escucha, sino que demos el siguiente paso. Gabriel dio el paso, Gabriel no pasó de largo, sino que se detuvo. Yo los invitaría a que revisaran un poco ese texto tan hermoso que es precisamente ese buen samaritano, ¿no? Ese buen samaritano que no pasó de largo, sino que se detuvo. Ojalá este fin de semana tomen ese texto del buen samaritano, lo lean muchas veces, ¿sí? Y seguramente que nos va a llevar a tomar la determinación, aquellos que todavía no hemos tomado la determinación de dar el siguiente paso, que es no quedarnos en la escucha, sino vivir el Evangelio, encarnarlo en la realidad. Esa es la invitación. Muy bien, paso a los avisos parroquiales. En los avisos parroquiales entonces tenemos lo siguiente. Primero les pido disculpas porque no he podido subir las grabaciones, pero pues es que estoy fuera de Bogotá y eso a mí me implica que el ingeniero pueda bajar las grabaciones y subirlas al canal de la comunidad, pero prometo que el martes a primera hora voy a estar subiendo esas grabaciones con la ayuda de nuestro ingeniero. Igualmente, gracias a las personas, ya están todos en toda la tarea de cancelar, de enviar sus recibos a Medellín. Es importante recordarles que Miguel solamente responde por la parte académica, ¿sí? Yo solamente respondo por acompañarlos desde la parte académica. Desde la parte administrativa lo hace la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Entonces es importante que Zaira, ese correo que yo les he enviado, ella la que les escribe de Medellín, por favor, para todo lo que tenga que ver con lo administrativo, que ya pagué, que a quien le envío el recibo, a Zaira, que es la que les está escribiendo a ustedes. Entonces, para que ustedes manden ese recibo y para que ya queden con el visto bueno, eso implica que ellos también lo suban a la plataforma de Asís, que es la plataforma donde están inscritos, las personas que ya van cancelando y que están aspirando también al final a recibir una certificación. Entonces, eso es súper importante que ustedes lo tengan claro. También este fin de semana les voy a subir en nuestro grupo de WhatsApp, estén muy pendientes y también de su correo electrónico, porque allí yo les voy a enviar la primera lectura que va a ser evaluada, ¿cierto? Entonces, esa es una lectura cortica, para los que los quieran imprimir es un folleto muy pequeñito, pero para quien lo quiera imprimir, pues lo imprime. También ya la Universidad de San Buenaventura de Medellín nos va a enviar el manual
de nuestro curso y para que ustedes allí en ese manual encontrarán todo con mucha claridad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Santiago, pues en nombre Miguel, del Centro Fray Gabriel. Santiago. Mira, estaba poniendo por ahí por el chat. Yo tengo un canalcito de YouTube donde subo cositas, ¿no? Entonces, ahí está suscrito únicamente como 2 tías. Entonces, si se pueden suscribir los que quieran y por ahí hacemos de eso algo interesante de evangelización, por allí podemos también estar en contacto y llevar el evangelio para todos, que es la idea. Eso es lo que de eso se trata. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. Una última observación es, nosotros, como yo les dije a ustedes, a través de, voy a revisarlo aquí, que en el chat yo lo tengo, a través del CEVITEPAL, nosotros también recibimos una formación, ¿cierto? También somos invitados a recibir una formación. Entonces, yo les voy a mostrar aquí también una invitación que nos hace Fray Santiago y ojalá se las voy a compartir en el grupo, ¿sí? El diálogo abierto por el cuidado de la casa común. El CELAN nos está apoyando a nosotros en todo. Ahora, abre unos espacios también de formación. Yo se los voy a compartir. Ese es un espacio de formación que será el día 19, miércoles 19, desde las 8:30 hasta las 11 de la mañana. El que tenga tiempo, entre, participe, escuche, ¿sí? Quien tenga tiempo para ello, hágalo. Como les decía, son propuestas que nos hacen de las personas que nos están apoyando, que nos están avalando, que están acompañando a la Escuela Fray Gabriel y que si ustedes tienen la posibilidad de entrar allí a recibir esa formación, pues háganlo. Bueno, entonces es importantísimo que ustedes también aprovechen estos espacios, tanto la Conferencia Episcopal de Colombia como el Consejo Episcopal Latinoamericano, abre espacios, capacitaciones, la CLAR, Fray Santiago. Sí, profe, pues como para hablar un poquito más sobre este evento es diálogo abierto por el cuidado de la creación, gobierno, ciencia, organizaciones de la sociedad civil y la iglesia. Tiene como invitados, es un cartel muy amplio. Pues bueno, nuestro invitado principal es el cardenal Czerny, que es el prefecto del dicasterio del desarrollo humano integral desde Roma. También va a estar Monseñor Jorge Lozano, que es el secretario general del CELAM. Va a estar nuestra ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y Teresa, que es la embajadora de Bolivia ante la Santa Sede. Entonces, pues ellos nos van a hablar de nuestra región como Latinoamérica, de Latinoamérica y el Caribe, hacia la COP27. Recordemos que la COP27 es la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas que habla sobre el cambio climático y van a tratar un proyecto que es el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Entonces, cómo pues precisamente, ahorita pues escuchaba la clase de cómo pues poder escuchar estos clamores, pero a su vez no quedarnos ahí en el camino, sino dar el siguiente paso. Y creo que este encuentro va precisamente a enseñarnos cómo la iglesia escucha el clamor de la creación y da a un paso muy concreto que es precisamente la no proliferación de los combustibles fósiles. Va a estar supremamente interesante. Ojalá que todos puedan participar. Los que están en Bogotá, sería interesantísimo que fueran presencialmente allá a las instalaciones del CELAM, y los que no, también estará la disposición de escucharlo pues vía virtual. Ok. Gracias, Fray Santiago. Sí, precisamente yo les voy a compartir la información. Yo personalmente voy a estar allí porque me queda cerca a mi casa, entonces voy a estar participando allí. Además hay una reunión en el CELAM, entonces voy a poder participar de forma personal en nombre también del Centro Fray Gabriel. Y pues ustedes, los que están en diferentes ciudades, pues vamos a poner el link para que ustedes entren a través de los canales del Consejo Episcopal. Se va a transmitir, entonces estar muy pendientes y aprovechar. Todo lo que sea formación lo vamos a recibir. Esto no tiene ningún costo. Aquí vamos a beneficiarnos de todo lo que la iglesia también da para todas las personas para que se formen y tengamos ese criterio. Muchísimas gracias a todos en esta noche. Pido disculpas por habernos pasado 8 minutos porque somos muy exactos con nuestro tiempo.
Muchas bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Que descansen, que comparten con sus familias y no olviden ser evangelios vivientes. Les pido por favor que prendan sus cámaras para la fotografía de registro. Gracias, muy amables a todos. Les deseamos una feliz noche. Todos, Amén, por favor, igual. regáleme su cámara y eso, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, por favor, su cámara, hermana Claudia. Gracias, por favor, su cámara. Yo sé que algunos tienen dificultades y se les cae la comunicación. Muy bien, pero sonrientes, ¿sí? Porque esas fotos con esa cara tan tremenda. Fray Heriberto está muy serio, hermano. Muy serio. Ok, ahí ya, eso, sonriente, hermano, porque dirán, le ven esa cara de cansancio. Yo sé que la jornada de hoy fue muy fuerte para nosotros acá en Cali, en el proceso de formación, pero bueno. Segundo grupo, eso, sonríe. Este segundo grupo está sonriente, eso, muy bien, muchas gracias. Algunos dejaron el celular conectado y se fueron a comer. Muy bien, muchísimas gracias. A todos les deseamos una feliz noche. Recuerden que este es su centro, esta es su escuela, esta es su casa. Ustedes son los que se van a encargar de contarle a mucha gente que existe el Centro Fray Gabriel Gutiérrez y que mucha gente se quiere formar. Ya la próxima semana empezaremos a presentar la oferta para el 2023. Seguramente que muchos van a estar inscritos en muchos cursos y ustedes se van a encargar de que ya no sean 30, 40, sino que sean 100, 200 personas. Mucha gente va a estar abierto para todo el país y especialmente también para Latinoamérica. Cuéntenle que ustedes tienen una escuela, que ustedes tienen una casa donde se forman y que están invitados a compartir y a contarle al mundo que nos estamos formando y que estamos formándonos para ser unos católicos y para ser especialmente evangelios vivientes. Pero también aquellas personas que no creen también están invitadas, ¿oyó? Que no creen, pero que seguramente al estar con nosotros y por el testimonio nuestro que vamos a dar, seguramente que nos van a seguir. Ojalá, Santiago hablaba de una carta a Diogneto, se las voy a compartir este fin de semana, la carta a Diogneto. ¿Por qué empezaron en el siglo II a seguir a los cristianos? ¿Por qué todo el mundo quería ser cristiano desde el siglo II, que está como la pureza del cristianismo? Entonces, bienvenidos, una feliz noche. Ahora sí los dejo que descansen en paz. Bueno, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Que puedan dormir, que puedan estar tranquilos, que puedan amanecer y tener un feliz fin de semana. Bendiciones para todos. Saludos a sus parroquias, a su gente, a sus Saludos para todos. Bueno, Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones para todos. Buen descanso. A ver, amoroso. Bendiciones hasta mañana. Hasta mañana para todos. Feliz noche. Hasta mañana, que descansen. descansen. Que duerman rico.